regreso contigo en nuestro espacio Tribunal de la Tarde. Nos acompaña Joaquín Alberto Ramírez, dirigente del PLD, con quien tenemos pues muchos temas que hablar en todo este proceso. ¿Cómo estás, Joaquín? Bueno, muy contento de participar por primera vez en el Tribunal de la Tarde, ¿no? Es bueno llegar a los tribunales de esa forma. Muy cierto. Muchas gracias, bienvenido. Muy cierto, bienvenido. Hablemos sobre un tema que pues ha estado en la palestra y que tiene justamente que ver con las elecciones del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Hablemos de ese tema y también pues un tanto sobre esa impugnación a la comisión organizadora de este 9º Congreso. Bien, bien. Bueno, el Congreso del PLD tiene 4 fases. O sea, hay una primera fase que es la de la presentación de documentos. En el PLD se están discutiendo 13 temas, incluso una evaluación del proceso electoral, que sería el número 14. Luego, los organismos intermedios, que en el PLD son comités intermedios, hacen plenos. Esos plenos se hacen con la presencia de los presidentes de los comités de base y hacen modificaciones, hacen propuestas de cambio a los documentos originales. Y esos documentos entonces va a un filtro, un primer filtro, que son los plenos de circunscripciones y de municipios. En el caso del PLD son 174, para que al final se haga la plenaria general con lo que se considera que son los delegados de ese Congreso. Delegados en Congreso en el PLD son los miembros del Comité Central, son los presidentes provinciales, municipales, de circunscripción y son los presidentes de intermedio. Ahora, ¿qué sucedió? Mi intermedio, va a poner un caso, el intermedio Matías Ramón Mella C, que está enclavado en la circunscripción 2 de Santo Domingo Este, hizo múltiples propuestas, pero hubo 15 que no fueron presentadas. Cuando indagamos, la comisión organizadora nos respondía de forma diversa. En algunos casos, porque no se percataron de qué consistía la propuesta. En otros casos, porque se tomaron un derecho que no lo tienen de determinar qué es constitucional y qué es legal. Para mí ese filtro a priori es preocupante porque es muy delicado. A veces se utiliza para un caso y para otro no. Para poner un ejemplo, nosotros hicimos una propuesta que es el cumplimiento de un acuerdo viejo del Congreso del partido de separar miembros de militantes, teniendo como militante todo aquel que recibe formación política, todo aquel que contribuye económicamente, todo aquel que participa activamente en las actividades del partido, pero el miembro sencillamente es una gente que de manera espontánea acude, va a vota, va a un acto, se entiende, un acto masivo, y eso se consideró que era inconstitucional desde el punto de vista de que establecía diferencia. Ahora me pregunto, ¿no hay diferencia cuando se le está pidiendo ahora que solamente voten los presidentes del comité de base en un proceso interno? Entonces, por eso decía que había propuestas diferentes. En otros casos, sencillamente no conocían el concepto que estamos tratando. Por ejemplo, la comisión, el comité intermedio nuestro planteó 2 temas que serían del siglo XXI. El tema que tiene que ver con el consumo responsable. ¿Qué es eso? Bueno, que el PLD, cuando esté en el gobierno o en los ayuntamientos, se oriente su compra en ese sentido. Cómprale a las empresas que respetan los derechos laborales. Cómprale a las empresas que no ponen en riesgo a los niños. Por ejemplo, aquí en este país habían fábricas de fuego artificial usando niños, empleando niños. Eso es bastante peligroso. Cómprale a las empresas que no dañen el medio ambiente. Hay empresas que vierten sus aguas en los ríos. Hay empresas que no utilizan filtros para la contaminación del aire. Entonces, ese concepto, por ejemplo, no lo entendieron y se fue excluido. El concepto de modernidad líquida, planteado en la formación política nuestra. Ahora mismo nosotros estamos haciendo un ejercicio de modernidad líquida. Estoy cómodamente en mi casa, hablando con ustedes, y esto va a ser conocido una transmisión por televisión. En otro tiempo eso no era posible. Tiene que ser una presencia física allá para poder ser escuchado. Entonces, todo esto se nos excluyeron esa propuesta, nos dieron explicaciones de todo tipo, pero lo peor fue que en la fase de los plenos municipales a la plenaria general, la comisión se dio también el derecho de determinar que las propuestas que tuvieran más de un 10% eran las que podían filtrarse. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí?
Cuando los delegados, sí, Dionisio, cuando los delegados abrieron, porque fue incluso una plenaria virtual, cuando los delegados abrieron las opciones para determinar el número de miembros del comité central, ambas se encontraron con dos opciones. Opción 1, que aumente el comité central a 955. Señores, yo fui miembro del comité central cuando eran 75. Y ahora estamos hablando de un comité central de 1042 miembros. Opción 2, la misma, agregándole un párrafo que fue la ratificación de todos los miembros del comité central. Y en el PLD, número 1, el voto es individual, secreto, directo, y además, todavía el estatuto que estaban vigentes, que son de 2019, dicen que para tú poder elegir una persona, previamente tiene que hacer una evaluación de desempeño. Y eso no se hizo. Entonces, por esas razones es que nosotros impugnamos la decisión ante la comisión organizadora, que de acuerdo a la ley 3318, el primer paso tiene que ser dentro del partido. Al ser rechazado, ya nosotros estamos consultando con un equipo jurídico para presentar nuestra impugnación a la decisión, esa resolución, ante el Tribunal Superior Electoral. Aún así, Joaquín, a pesar del rechazo a esas impugnaciones, ¿mantienes tus aspiraciones al Comité Central del PLD? ¿Cómo visualizas el futuro de esa organización política, tomando en cuenta que no fueron acatados esas propuestas tuyas? Sí, yo sabía que eso iba a suceder. Y te voy a decir lo siguiente. Ellos han hecho a la carrera un llamado tribunal de alzada que contempla los nuevos estatutos. Han creado la llamada Comisión Jurídica Electoral e incluso han nombrado los miembros de esa comisión. Pero como ustedes leen detenidamente, el artículo 71 de ese nuevo estatuto dicen que para funcionar esa comisión necesita un reglamento que la apruebe el Comité Central, lo cual no se ha hecho. Número 2, que debe ser el comité político que haga la propuesta de las personas. Y número 3, que tiene que ser el Comité Central que acepte y nombre a esa persona. No ha habido reuniones recientes del Comité Central, no ha habido reuniones del Comité Político, no ha habido reglamento. Cómo los compañeros y las compañeras que forman parte de esa comisión han tenido la valentía de aceptar una decisión que es completamente irregular. Entonces nosotros hemos tenido que trabajar en 2 tiempos, no podemos esperar que esto se dilucide, porque ha habido también un proceso muy a la carrera, no se sabe quién nos está esperando en el PLD. Estamos concluyendo un proceso para el 14 de febrero que si fueran ellos, los que ya se sienten ratificados, en ningún momento iría a un proceso interno en estas condiciones tan precipitadas. O sea que hemos tenido que trabajar de una manera y de la otra, pendiente a que se nos puedan vencer los plazos desde el punto de vista legal. Joaquín, la mayoría de los dominicanos sabemos que tenemos un sistema de partidos políticos, sabemos que tenemos instituciones políticas partidistas, pero muchas veces no conocemos las intríngulis internos de los partidos. Yo me crié muy cerca, muy próximo al local principal del Partido de la Liberación Dominicana en San José de Ocoa. Ahí yo crecí y nací. Y yo desde niño yo escuchaba eso de miembro del Comité Central. Y era algo extraordinario, era algo incluso donde llegaba un miembro del Comité Central, había que pararse respetuosamente y brindarle toda la cortesía del mundo. Era como si llegara un líder de un partido. Pero conforme van pasando los años, el Partido de la Liberación Dominicana, y usted mismo ha dicho que el Comité Central tenía 75 miembros y luego fue creciendo, pero después 600, se hizo inmanejable. Ahora son 1000 y pico. O sea, ¿qué decisión de importancia se puede tener en un órgano que su membresía sea más de 1000? O sea, que haya que alquilar el Centro Olímpico para reunirse, donde prácticamente es inmanejable cualquier reunión. O sea, ¿de qué importancia tiene un organismo de esta naturaleza? Bueno, fíjate, Dionisio, en el año 2000, quítate 21 años, yo era el jefe de campaña de la provincia de Peravia y todavía Ocoa en ese momento pertenecía a la provincia de Peravia. Allá me encontré yo con Jorge, que es un dirigente allá, con Moldán. Jorge Soto, sí, Ramón Moldán, para mencionarte dos. El difunto Moldán, Federico de Jesús. Sí, hay un compañero de Sabana Larga que murió, que era dueño de una estación de gasolina.
Sí, Sucre, para mencionarte personas de tu Sí. municipio, y ahora la provincia. Lo conozco y lo conocí perfectamente. En ese momento yo era jefe de campaña en un comité central de 75, yo era miembro del comité central, y cuando llegamos al comité, al gobierno en 96, entonces se daba una situación automática. Se entendía que al ser miembro del comité central, eso se iba a correlacionar con un alto cargo en el gobierno, de ministro, viceministro, director general, etcétera. Entonces, al perder las elecciones de medio término del 98, hubo un terror de que los compañeros pudieran bajar de allá. Y siendo coherente a Leonel Fernández, que era en ese entonces el presidente de la República del partido, cuando hizo el planteamiento de extensión del mandato, yo me paré en esa reunión del comité central y dije que su planteamiento era inconsistente. Y ahora, 21 años después, digo lo mismo. Extender el mandato de los compañeros del comité central, ¿de qué renovación estamos hablando? ¿De qué cara nueva estamos hablando? ¿De qué sangre nueva estamos hablando? Y yo no he cambiado en eso, en una posición de valor, una posición de principio, pero ellos sí han variado. Entonces, ciertamente un comité central, y ahora es para santificar lo que determina el comité político, y las reuniones de ahora con 600 y pico, ahora 473, y ahora van a ser 1042, se acaban en 10 minutos, y cuando yo estaba en el comité central con 75, las reuniones duraban 3 horas y media de debate. Pero ser el comité central es un pasaporte para ser del comité político, ser secretario entre partidos o pertenecer a la Secretaría General. Así mismo. Bueno, en lo particular, Joaquín, aparte de tus aspiraciones, estás apoyando al próximo secretario general, uno de sus aspirantes. ¿Quién entiendes debe ser el presidente de esa organización política que, de hecho, unos entienden que será Danilo Medina? Bueno, yo creía que debía ser el compañero Danilo Medina, porque él tiene un impedimento constitucional y al tenerlo se convierte en una especie de árbitro, o sea, de que no tiene la forma de aspirar a la presidencia de la República. Ahora, con los casos que han pasado ahora de sometimiento a la justicia, el solo hecho de conocer que tenía familiares, hermanos, haciendo negocio con el gobierno, lo descalifica para esa posición. Una posición muy personal que yo tengo, no he ido ningún periodista a mencionarla, y yo entiendo que sí, él debería recomendar a alguna persona que sea el presidente del partido, pero él mismo no debe ser. Bueno. La Secretaría General resulta que yo mismo fui propuesto por algunos compañeros, en el entendido de que los estatutos viejos del 2019 contemplaba que la elección tanto del presidente del partido como el secretario general era a nivel de todos los miembros del partido. Por lo tanto, yo podía haberlo hecho como hizo una vez el compañero Gedeón Santos. Pero resulta que la Comisión de Estatutos, que había mantenido eso igual, cuando baja el documento a la base, hubo una mano misteriosa que cambió esa decisión y determinó quitarle el derecho a la base del partido de elegir su presidente y su secretario general y dejarlo en el seno del comité central. O sea, una figura como presidente del partido, el primer partido de oposición, el partido que ha tenido 20 años de ejercicio político en el gobierno, lo va a determinar 1042 personas. Entonces, nosotros no tenemos particularmente ahora mismo una candidatura de apoyo a la Secretaría General del Partido de los tantos que hay. Bueno, Joaquín, muchas gracias por estar con nosotros en este Tribunal de la Tarde. A las órdenes. Bueno, gracias a ustedes, y éxito, y éxito. Bueno, muy bien. Gracias. Producción, tenemos otro contacto de publicidad y retornamos con más en este Tribunal de la Tarde.